interactuando con el público en tiempo real. Lo que sí nos va a pasar es que vamos a aprender a meditar con el señor Pablo de Oors en su libro Biografía del Silencio. Miren que el silencio no es tan fácil. Aquí llevamos por la página 142 y en el capítulo 36 el autor dice: para sentarse a meditar hace falta una extraordinaria humildad. Gracias por la notificación. Es decir, un estar dispuesto a dejar los ideales y las ideas y a tocar la realidad. Meditar ayuda a no tomarse a sí mismo tan en serio. Una escuela de sana autorrelativización y exige mucha paciencia, constancia y determinación. Tanta más paciencia, constancia y determinación se adquirirán cuanto más nos sentemos a meditar. De allí la importancia de encontrar un grupo con el que regularmente sentarse a meditar. Esto no lo he hecho todavía. Aunque uno esté a solas y en silencio ante el misterio, es bueno saber que a tu lado hay otros, también silenciosos y solitarios, ante el mismo misterio. Quienes meditamos solemos ser pájaros solitarios. Habrá otros pájaros en la bandada, pero cada cual seguirá su propio ritmo. De hecho, entre los buscadores de la montaña, que es el nombre del grupo con el que me siento ocasionalmente a meditar, nos cuidamos mucho de evitar la comparación entre unos y otros, que es siempre lo que destruye cualquier agrupación humana. Sí, hemos meditado en el gimnasio. Bienvenido, Encantado 34. Cierto. A mi modo de ver, estos buscadores con quienes me reúno son más una congregación de solitarios que una comunidad, pero una congregación que estimula la propia práctica y no solo por la energía que los meditadores generan, sino porque estimulado por el ejemplo ajeno se tiende a ser más exigente con uno mismo. Por fin. Tener un grupo de compañeros con quienes reunirse a meditar es un gran tesoro, y tener un maestro o acompañante ante quien exponer las propias dudas y temores es muy recomendable para avanzar en esta vía. ¿Qué tal? Salud. Hay café. Ok, sigo. Jenderson R. Gracias por estar allí. Estamos leyendo la biografía del silencio. Puedes ostentar importantes cargos o ninguno, ser letrado o analfabeto, haber tenido miles de experiencias o muy pocas, venir de largos viajes o de un pueblo pequeño y desconocido. Nada de eso es una condición y mucho menos un impedimento para poder meditar. Todo lo podemos hacer. No importa cuál haya sido tu pasado, no cuenta el equipaje que lleves contigo, sino tú, solo tú. Todo lo demás es indiferente o incluso puede llegar a estorbar. Gracias por los regalos, ¿sí? El respeto que siento y por los toc. Carlos Toro, Coronel, bienvenido a la lectura. El respeto que siento hacia quien considero mi maestro es máximo, dice Pablo de Oors, y no solo por las luminosas palabras que siempre me ha brindado, sino por su increíble sentido del humor. Estamos leyendo la biografía del silencio de Pablo de Oors. Elmar Salman, así se llama, se ríe de todo, pero fundamentalmente de sí mismo, importante. Acostumbrados como estamos a encararnos con gente infinitamente preocupada por su imagen y reputación, resulta poco menos que inaudito encontrarnos ante alguien a quien resulta indiferente lo que pienses o dejes de pensar de él. Maravilloso. Bienvenido. Esto maravilla por su rareza, pero sobre todo por la soberanía que comporta. Atrae porque es a lo que todos estamos llamados, al olvido de sí. Simón Guevara, bienvenido.
Entre todas las cosas que se interponen entre nosotros y la realidad, entre todas esas cosas que nos impiden vivir porque actúan como filtros deformadores, la más dura de erradicar es lo que en el budismo Zen se conoce como ego en todas partes. Tanto Salman, que además de monje benedictino es un auténtico sabio, como los 3 maestros Zen con quienes en mayor o menor medida he estado relacionado, y los nombré aquí: Carmen Mosque, Anton Tenkei y Pedro Vidal, han presentado a su ego una batalla sin cuartel. Bienvenido, Juan Lozada. Constatarlo, comprobar cómo lo han domeñado sin por ello perder su carácter, es aleccionador. Dalia María, bienvenida. Todos ellos se mueven con resolución y dicen sencillamente lo que tienen en el corazón y en la cabeza, sin que parezca que les preocupe la repercusión o impresión que puedan provocar. En sus palabras no hay más que las palabras que han proferido. No hay una intención ulterior. No hay que profundizar en lo que dicen. No hay que desentrañarlo o interpretarlo. Simplemente hay que tomarlo tal cual, si se desea, o dejarlo de lado si no son las palabras oportunas para ti en ese momento. Y esto me recuerda a una miniserie que estoy viendo que se llama La Diplomática. La diplomacia es todo lo contrario. La gente tiene que leer entre líneas e interpretar. Esto es dificilísimo. Entonces dice Pablo de Ors: en todo esto que escribo a propósito de estos maestros, pero en particular de quien considero el mío, no hay ninguna mitificación. Siendo como es, sin estrategia de ninguna clase, Salman pone a las claras que yo no soy aún quien verdaderamente soy, sino todavía alguien demasiado artificioso e innecesariamente complejo. Sin embargo, nunca he salido avergonzado de mí tras haber mantenido con él una conversación. Diría más bien que salgo rejuvenecido. Diría que el simple hecho de colocarse ante una persona auténtica rejuvenece. Bienvenido a Cibulat. Nuestros coloquios o entrevistas nunca han transcurrido en términos éticos o morales, como es bastante habitual en el catolicismo, sino puramente fenoménicos, por así decir. Constatamos hechos y como máximo él me brinda una posible hermenéutica de los mismos, algo así como pistas para trabajar o un horizonte al que tender. Salman siempre me ha brindado amigos para el camino, autores y libros en cuya estela situarse para enganchar con sus intuiciones y beber de su manantial. Un mapa sencillo pero coherente con el que orientarme en ese territorio tan resbaladizo e inexplorado que es el alma. Consuelo Molina, bienvenida. Y en fin, algo así como la apertura de un enorme panorama gracias al cual puede uno volver a respirar y a emocionarse ante la plenitud de lo que tiene delante. Cuando estoy caído, el maestro no me levanta, pero me muestra con elegancia que es mucho mejor estar de pie. En sus enseñanzas hay una perfecta combinación entre exigencia e indulgencia, entre humor y gravedad. ¡Guau! Sigo. Cuando uno se busca a sí mismo adecuadamente, lo que acaba encontrando es el mundo. En verdad, yo no cambio jamás o cambio muy poco, pero cambia el modo en que me enfrento conmigo mismo y eso es capital. Como en el arte, como en la vida, el punto de vista no es en la meditación un mero matiz, sino la clave de bóveda o la piedra angular. Bienvenido, José Madera Niño y Hermógenes Lina, gracias por la invitación. Para observarse bien a sí mismo, la mirada debe ser oblicua o lateral, nunca directa.
Tendemos a escaparnos de nosotros mismos cuando nos miramos directamente. En oblicuo, en cambio, como queriendo engañar al yo al que miramos, ese yo sustancial permanece más tiempo y podemos reparar en él, siendo por fin conscientes de lo que observamos. Es así como he comprendido que lo que realmente buscamos es al buscador y que en una meditación bien realizada todo se desvanece o esfuma menos precisamente aquel que observa. Eso, el observador, el testigo es lo permanente. Y en estos días escuché, que no soy experta en esto, que cuando meditas deberías ver hacia la parte de aquí, pero por dentro. Entonces, bueno, hacer la práctica a ver. Cuando se marchan los pensamientos y sentimientos, las imágenes e ideas, ¿qué es lo que queda? Queda lo que buscas, y es a eso a lo que conviene mirar oblicuamente. Esa mirada oblicua debe ser atenta, pero no fija. No consiste en mirar penetrantemente, intentando calar hondo o desentrañar quién sabe qué cosas, sino mirar amorosamente, sin pretensión, como quien espera una revelación sin ninguna prisa. RGO, bienvenido. En el Zen se dice que un monje sin iluminación no vale nada, de forma que lo importante en esa espera que, como la gota de agua que cae sobre una roca, va perforándonos muy poco a poco. Bienvenido, Yanir. Casi todos los frutos de la meditación se perciben fuera de la meditación. Algunos de estos frutos son, por ejemplo, una mayor aceptación de la vida tal cual es, una asunción más cabal de los propios límites y de los achaques o dolores que se arrastren, una mayor benevolencia hacia los semejantes, una más cuidada atención a las necesidades ajenas, un superior aprecio a los animales y a la naturaleza, una visión del mundo más global y menos analítica, una creciente apertura a lo diverso, humildad, confianza en uno mismo, serenidad. Y dice el autor, la lista podría alargarse. Lo que yo sí he notado es que eres más consciente. En la práctica, no estoy tan avanzada como el señor Pablo de Ors. En la práctica constante de la meditación se comprueba que si has roturado tu conciencia a conciencia y te has abonado bien, todo crecerá espléndidamente. Fantastic World, bienvenido. Vivir es prepararse para la vida. Todo esfuerzo que se invierte en uno mismo da fruto tarde o temprano. ¿Qué tal? Claro que los frutos suelen tardar en cosecharse, pero se cosechan. Vaya que se cosecha. Que se lo digan a los artistas que, tras largos años de formación, dan a luz graciosamente, como si nada, una obra maestra. No ha sido graciosamente, no ha sido como si nada. El tronco tenía raíz, la fruta estaba madura. Sigo. La mirada al vacío que se practica durante la meditación silenciosa y en quietud tiende gradualmente a llevarse fuera del tiempo que se consagra a ella, de forma que se aprende a estar en el mundo en actitud receptiva, no posesiva, respetuosa, no violenta. También es una buena práctica observar todos estos cambios en el propio carácter o temperamento. Sí. Estas transformaciones temperamentales o de conducta pueden resumirse en una: la disolución del pequeño yo. Llamo ego o pequeño yo a esas identificaciones falsas a las que solemos sucumbir. Esos espejismos que nos hacen correr en pos de la nada van reduciéndose paulatinamente cuanto más se medita. Es obvio que ese pequeño yo se revuelve y se resiste. Es obvio que nuestro falso yo tiende trampas al verdadero para que las cosas se queden como están. Y es obvio, por último, dice Pablo, que con frecuencia hay pasos hacia atrás. Ok.
porque el ego siempre reaparece, aunque transformado, pues nadie puede vivir sin él. Una de las principales amenazas a todo este proceso de purificación interior radica en la creencia, sostenida en realidad por quienes no han meditado o lo han hecho muy poco, que toda esa preocupación por el yo no sirve para ayudar a los demás. Ok, que toda esa preocupación por el yo no sirve para ayudar a los demás. A este respecto diré algo que he afirmado con frecuencia y que suele sorprender. La ideología del altruismo se ha colocado en nuestras mentes occidentales, sea por la vía del cristianismo, sea por la del humanismo ateo. En el budismo zen, por el contrario, parece estar muy claro que el mejor modo para ayudar a los demás es siendo uno mismo, y que es difícil, por no decir imposible, saber qué es mejor para el otro, pues para ello habría que ser él o ella y estar en sus circunstancias. Ok, salud, con mucho café. Dicho con mayor rotundidad, toda ayuda a cualquier tú es puramente voluntarista o superficial hasta que no se descubre que yo soy tú, que tú eres yo y que todos somos uno. Lo más acertado parece ser, en consecuencia, dejar que el otro sea lo que es. Creer que uno puede ayudar es casi siempre una presunción. En el Zen se enseña a dejar a los demás en paz, porque poco de lo que les sucede es realmente asunto tuyo. Casi todos nuestros problemas comienzan por meternos donde no nos llaman. ¡Wow! Bueno, en lo que uno puede hacer sin meterse. Bienvenido, Super está trabajando. Gracias a Legerm por la invitación y a los que nos acompañan en la lectura. Sigo. Voy a leer un capítulo más que son cortos y las letras son grandotas. Es evidente, dice Pablo de Ors, que para un occidental todo esto puede sonar muy cómodo y hasta irreal. Pero nada más lejos de la realidad. Permanecer donde a uno le corresponde no es tarea fácil. Ir solo a donde realmente se nos llama es más complicado de lo que parece a primera vista. Si somos sinceros, reconoceremos que pocas personas son las que nos han ayudado de verdad. Si bien son muchas las que lo han intentado o dicen haberlo intentado, en el Zen no se intenta nada. Se hace o no se hace, pero no se intenta. Y hay en el Zen, como en el taoísmo en general, una singular preferencia por el no hacer, convencido como está de que buena parte de las cosas en este mundo funcionarían mejor sin la intervención humana, que tiende a violentar su ritmo natural o a crear efectos secundarios de incalculables proporciones. Café. Sin pan por ahora. Lo gracioso por la harina. Lo gracioso, por no decir patético, es que el hombre está montado en la vida y pretende salir ileso de ella. Tal pretensión de chapotear en el barro sin embarrarse es ciertamente ilusoria. Y es que cuanto más intentamos evitar los embates de la vida, tanto más se empeña ésta en que nos percatemos de lo que es o puede llegar a ser. Puesto que estamos en la vida, vivámosla. Eso parece lo más sensato. Si hemos de aprender a nadar, es mejor que nos lancemos al agua y que no pasemos demasiado tiempo pensándonos en la orilla. Este es exactamente nuestro problema en la vida. Los titubeos, los miedos, las dudas sistemáticas, el temor a vivir. Luis Vargas, bienvenido. Siempre es más inteligente lanzarse a la aventura.
La meditación desenmascara nuestros mecanismos de protección, los proyecta en tamaño gigante en la pantalla de nuestra conciencia, nos muestra todo lo que hemos perdido por culpa de esas salvaguardas fomentadas por las convenciones sociales y presiones de todo género, sin zancudos. Como cualquier otro método serio de análisis interior, la meditación silenciosa y en quietud subraya la falacia de atribuir al otro lo que solo a nosotros nos corresponde. En realidad, basta querer algo con la suficiente intensidad para conseguirlo. Suena utopía, pero nada hay tan indestructible como un hombre convencido. Ningún obstáculo es infranqueable cuando hay verdadera fe. La meditación fortalece esa fe y, con mirada ardiente, derrite los obstáculos que encuentra en el camino como si fueran bloques de hielo incapaces de resistirse al fuego de una pasión. ¿Qué tal? Uno debe sentarse a meditar dispuesto a entregarlo todo, como un soldado que acude a la guerra completamente solo, porque a la hora de la verdad es así como estamos, solos. Al final de un camino siempre estamos solos y a veces también a la mitad de ese camino lo estamos. Raramente, en cambio, al principio. Ni la pareja, ni la familia, ni los amigos. Ni siquiera Dios parece acudir en nuestra ayuda en los momentos decisivos. Todos están muy ocupados en sus cosas y nosotros debemos estarlo en las nuestras. No se trata de egoísmo o de indiferencia, sino de simple responsabilidad. Hay que responder de lo propio. En el tribunal de nuestra conciencia tenemos que dar cuenta de lo que hemos recibido, de lo que vamos a dejar en el mundo antes de morir y abandonarlo. Y yo voy a dejar la lectura hasta acá, en la página 165. El libro se titula Biografía del Silencio de Pablo de Ors. Y mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, estamos leyendo el resto y un poquito para ir avanzando en el libro, que ya le faltan poquitas páginas. Entonces, quedamos en la página 165. Esta lectura la dejo colgada en Instagram, TikTok y YouTube. Muchísimas gracias por la compañía. Un besito y que la pasen muy bien el día de hoy. Bye.